Lamentablemente, hoy tenemos que abrir el programa hablando sobre el tema que ha sido recurrente a lo largo de todo este 2025 y aparentemente lo va a ser también 2026. No sin antes recordarles que por favor comenten, se suscriban y compartan este programa. Dale like y compartir para que podamos llegar a muchas más personas. El Perú a toda máquina es el lema, el eslogan que ha estado impulsando en los últimos días José Geri Oré, presidente interino. A toda máquina de la delincuencia, querrá decir, porque lamentablemente en las últimas horas los asaltos y los asesinatos no se han detenido. Las cifras de inseguridad continúan o tienen una tendencia a ir en aumento en estas primeras semanas del año. Tenemos algunos casos particulares de lo que ha sucedido entre ayer y antes de ayer y un caso en particular que ha hecho que el conglomerado de transporte, los gremios de transporte, vuelvan a convocar a un paro para este martes 13 de enero. Otro chofer de bus, otro conductor, ha sido asesinado por un sicario que se hizo pasar como un pasajero y al momento de ir a supuestamente pagar el pasaje, disparó directamente contra el conductor de combi, identificado como José Carlos Marín Antícona, un joven de 28 años, 4 hijos tenía, 4 hijos que quedan en la orfandad, a quienes nunca va a poder volver a ver, que probablemente hoy no entienden qué ha sucedido con su padre, que era un joven que simplemente salió a trabajar para poder retornar a casa con el sustento para su familia y que ha sido una de las víctimas más de el problema principal que tiene hoy en día el Perú y que es la inseguridad. Lo que estamos viendo en este momento son imágenes de la cámara de seguridad de lo que pasó en los minutos posteriores. ¿Por qué? Porque en este caso en particular, en la zona, esto sucedió en el distrito de Comas, había un policía que estaba vestido de civil y que pudo presenciar, que estuvo cerca del lugar de los hechos, y lo que vemos es cómo va a perseguir, ¿no, Cris? Es lo que sucedió después. La persona, el policía, que es la persona que estamos viendo en imágenes en el recuadro rojo, me parece. Así es, Manu. Ya, el policía vestido de civil presencia, ¿no?, este asesinato a sangre fría cuando el sicario dispara directamente contra el transportista y empieza a perseguirlo. Por supuesto, ¿para qué? Es una acción disuasiva de la policía y le dice, le hace un pedido de alto. Cuando le pide, pongamos de nuevo las cámaras de seguridad, porfis, cuando le pide que se detenga y no lo hace, entonces finalmente dispara y termina también por quitarle la vida, ¿no? Em, lo que ha sucedido es una extensión de la violencia a la que los peruanos estamos sometidos en el día a día, ¿no? Porque efectivamente lo que ha sucedido finalmente en este caso, que había un policía que logró darle el alcance a este delincuente, a este asesino, no va a devolverle la vida a ese hombre, a José Carlos Marín Anticona, ni a sus familiares que lo han perdido, ¿no? Que lo han perdido producto de la delincuencia, de la inseguridad, del sicariato y de la violencia. ¿Qué va a pasar con el policía? La verdad, esperemos pues, porque en este momento lo que estamos viendo es que él sí hizo una acción disuasiva, él sí, según además lo que ha quedado registrado en los reportes posteriores, él empezó a perseguir a este delincuente para detenerlo y evidentemente cuando este no se detiene y además tiene un arma porque acaba de dispararle a una persona, pues ejecuta un disparo, ¿no? Y es así como termina perdiendo la vida solo instantes después de haber asesinado con suma crueldad a otro transportista. Tras el ataque, el pistolero fue perseguido por un policía de civil y fue abatido, identificado como Ángel Enrique Paredes Ramos, que intentó escapar por una de las calles aledañas. ¿Cuál es la vinculación que tiene con las redes de crimen organizado? Pues estaría vinculado a diversos casos de homicidio. Quiere decir, esta no era la primera vez, aparentemente, que ejercía una acción violenta relacionada con cobro de cupos,
con extorsión, con sicariato, y estaba relacionado con la banda criminal Los Injertos del Cono Norte. Su cómplice, por otro lado, sí logró escapar en una de las motocicletas. Aquí, nuevamente, insumos claros para las autoridades. Tienen múltiples indicios y elementos para poder identificar a las personas que de manera recurrente extorsionan a transportistas, porque además hay una ruta del dinero que es fácil de seguir. Bueno, no quiero decir fácil, pero hay una ruta del dinero que les corresponde seguir. Hay imágenes que identifican a las personas que forman parte de estas bandas criminales, y ojalá que las autoridades empiecen a seguir el rastro de crímenes como este para que puedan dar con el punto central, el núcleo de estas bandas criminales que terminan siendo un cáncer, ¿no? Que termina siendo la razón repetida del por qué este tipo de acciones suceden. Los transportistas además han dicho pues que esto no es novedad, que es uno más del gremio que ha sido asesinado. Esto venimos hablándolo, recordemos, desde octubre del 2024. En octubre del 2025 se cumplió un año desde que los transportistas vienen pidiendo mayor seguridad para el gremio, y además han dicho en múltiples ocasiones que solamente se les han ofrecido promesas vacías, que tanto Dina Boluarte como José Geri Oré no han logrado concretar acciones. Les han dicho de todo, les han propuesto de todo. Hemos escuchado cuando les han dicho que iban a poner policías en cada una de las unidades móviles, cuando se decretó estado de emergencia, cuando dijeron que iban a estar resguardando paraderos. ¿De qué ha servido? ¿Que se ha realmente logrado disminuir la criminalidad, la extorsión, el sicariato, el hecho de que una persona pueda salir a trabajar en paz sin pensar en que tiene que pagar un cupo diario, que probablemente es un gran porcentaje del mínimo que logra llevar a casa y que necesita llevar a casa? ¿Ha cambiado algo de eso? La respuesta está en las estadísticas. Lo seguimos viendo todos los días. Hace algunos días, un bus del transporte público volvió a ser atacado, un bus de la ruta R28 atacado a balazos cuando llegaba a su paradero en Lurín. Y días atrás, también en estas primeras semanas de enero, que no hemos llegado ni siquiera a la quincena, un bus de la línea 41 fue baleado en su paradero final de Villa El Salvador tras haber sido víctima de una serie de extorsiones. Esto sucedió el martes 6 de enero en la ruta Villa El Salvador-Pachacútec. Quienes están a merced de los delincuentes no son solamente los transportistas, lamentablemente, sino hoy por hoy cualquier persona que utiliza transporte público y que se pone a pensar antes de subir dónde va a sentarse en caso de que en cualquier momento de la ruta la movilidad pueda ser víctima de un ataque y pueda ser también otra de las víctimas de la violencia y de la delincuencia. Es por esto que Julio Raurrau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte, anunció que el sector va a acatar un paro de transportistas el próximo 15 de enero, 13 de enero. Tengo yo la información, bueno, han dicho que el 13, probablemente también el 15 de enero, según cómo se vaya desarrollando, pero el martes 13 es el primer paro de transportistas y vamos a estar atentos. Nuevamente han dicho que esto no es reciente, que no es una novedad, que lo hacen porque están desesperados y que no pueden dejar de parar hasta que su voz sea escuchada. Eso es lo que tenemos hoy en día como un símil, o como mejor dicho, en contraposición al eslogan del Perú a toda máquina, porque este es el Perú a toda máquina de la delincuencia que está ocurriendo en sus narices, señor presidente interino José Geri Oré.